Trujols, economista y amigo de Síntesis, ¿verdad? Así es. Eso es lo importante. Correcto. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Gracias al señor. Aquí Excelente. esperando para hablar de muchos temas. El señor Terrero está entusiasmadísimo con los temas de hoy. Preparado. Me alegra. Bueno, primero comentarle que, como siempre, es agradecer su invitación nuevamente al programa. Es un honor compartir con el señor Terrero, con el señor Jacín, señor Grullón y doña Marcela en el día de hoy. Y de nuevo, muchas gracias a todos los televidentes que están levantando. Y por supuesto, compartir con todos los televidentes y los que están levantados para ver el programa en el día de hoy. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Lo hemos invitado, yo diríamos que en un corto tiempo, porque aquella vez nos juntamos, nos quedaron algunos temas pendientes. Correcto. Y se han agregado otros más. Así es. Y nosotros hacíamos un comentario en el segmento de los comentarios con relación a la problemática que se ve o que se quiere hacer ver con la escasez o no del dólar. Y nos gustaría escuchar una opinión suya como economista, mirando desde fuera, en el balcón, mirando lo que está pasando. Nosotros hicimos algunos comentarios, usted estaba en el escenario mirando. ¿Qué realmente usted cree que está pasando? Para mí es un tema puramente estacional. O sea, no estamos viendo nada nuevo. O sea, todos los años siempre hay escasez vamos a decir, como dijo el señor Jacín, dólares hay, igual hay escasez en un momento puntual del año, igual este año comenzó antes, pero recuérdense que tenemos unas reservas internacionales netas de 5.3 billones de dólares, que equivale a 4 meses de importaciones. También vimos una declaración del presidente de la ABA y también esos son datos publicados en el Banco Central de la República Dominicana que en los primeros 8 meses de este año se han vendido 18 mil millones de dólares. ¿A través de la banca? A través de la banca, que son 800 y pico millones de dólares más comparado al mismo periodo del año anterior. O sea que si nos basamos en todos estos hechos, pues realmente dólares hay. Simplemente que puede ser que en algún momento puntual, porque como estamos a fin de año, pues las empresas tienen que importar más por las épocas navideñas y quizás en un momento puntual una empresa no pueda conseguir los dólares, pero quizás eso no significa que lo pueda, igual no lo puedo conseguir ese mismo día, pero igual lo consigue por la tarde o el día siguiente. Y también tenemos que recordar que también así como quizás pueda haber una escasez de dólares puntual, también en esta época del año, al final del año hay es épocas altas de turismo en nuestro país. Llegan los dominicanos que viven en el extranjero mandan muchas remesas y también hay ciertos desembolsos de organismos internacionales en dólares que vamos a recibir. O sea que todo eso hay que tomarlo en consideración cuando hablamos que hay escasez de dólares. Bien. Como dice nuestra Constitución de la República, el Poder Ejecutivo tiene anualmente que someter al Congreso de la República para su verificación y o aprobación del presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos. Era como se llamaba antes. O sea, los ingresos se presupuestan y los gastos se legislan. Tiene que decir, yo no sé lo que voy a recibir, pero sí tengo que saber lo que voy a gastar. Entonces, hay un debate en la sociedad con una serie de exigencias de entidades, ministerios y personas. Y se habla también del gasto tributario, que son los subsidios y muchas otras cosas más que de una forma u otra minan el presupuesto porque el gobierno deja de recibir unos ingresos por esos conceptos. ¿Qué le parece a usted el presupuesto del 2017? La comisión de los senadores que se reunió ayer y se ha reunido varias veces dice que no va a variar el presupuesto. Eso quiere decir que las demandas que hay no van a tener, no se van a ser acogidos en el Senado de la República. ¿Qué usted cree? Bueno, primero hay que ver cómo va a terminar el presupuesto del 2016 para tomar alguna decisión definitiva, ¿no? Porque todavía no lo sabemos. En cuanto a cómo está constituido el presupuesto de 2017, pues con un déficit presupuestario, que yo creo que a partir del 2007 no tenemos un superávit, o sea, a partir del 2007-2008. Muy pocas veces no tiene superávit. Exacto, muy pocas veces. Entonces realmente me parece muy bien que le hayan aumentado el presupuesto a las partidas o a los sectores que más que son los más vamos a decir vitales de la sociedad, o sensibles, que son la economía, como comentaba antes,
que le aumentaron unos 13.000 millones, la educación, la salud, unos 16.000 millones adicionales, la educación, unos 13.000 millones, a programas también sociales y a la policía también le agregaron, que son yo creo que partidas importantes. Tenemos un déficit presupuestario basado en el dólar al 48 y realmente tenemos un déficit presupuestario de 84.000 millones de pesos, que eso lo vamos a financiar a través de colocaciones de bonos, tanto a nivel local como internacional. Entonces el presupuesto, como todo, tiene sus pros y sus contras. Sí, la parte positiva fue que le aumentaron el presupuesto a varias partidas importantes, como es la educación y la salud y la seguridad, que es vital en cualquier sociedad, pero todavía tenemos que cubrir ese déficit. Y también, ahora también hay varios otros temas sobre el tapete que podíamos ingresar, que podría ayudar al presupuesto del 2017, como es la privatización parcial de las plantas de Punta Catalina, que eso serían unos mil millones de dólares a través de emisiones de renta variable, y también la posible emisión de valores de fideicomiso de RD Vial, que sería aproximadamente como unos 25.000 millones de pesos, que podría ser un ingreso adicional. ¿Perdón? ¿Cómo usted visualiza esa operación? ¿Eso terminará invirtiendo el sector nacional de la energía o inversionistas internacionales en Punta Catalina? Bueno, se supone que las inversiones van a ser a través de los fondos de pensiones. O sea, es una propuesta. Es una propuesta, ya la aprobaron, me parece que la RD Vial ya aprobaron la emisión La aprobó la Comisión Clasificadora de Riesgo y Límites de Inversión. Correcto, sí. Pero no necesariamente no se ha aprobado la operación. Exacto, correcto. Entonces, pero yo entiendo que parece que sí se va a aprobar. ¿Y qué procedimiento en mi opinión se utilizaría para eso? ¿Cómo se llevaría a la práctica eso? Lo que pasa es que, ¿cómo se llevaría a la práctica? Vamos a ver, el RD Vial se está o sea, lo que hablábamos en el otro programa, que, o sea, hay que analizar lo que es el fondo de inversión, el fondo de pensiones de nuestro país, y ver en qué otros activos podemos invertir, aparte de bonos gubernamentales, o sea, de Hacienda y del Ministerio de Hacienda, del Banco Central, algunos bonos corporativos y básicamente y certificado de depósito bancario. También, o sea, si invertimos un 5%, que es lo que se está hablando, un 5 o 6% entre Punta Catalina y RD Vial en los fondos de inversión, realmente no es mucho. Y los fondos de inversión ahora mismo tienen un patrimonio total, me parece, de 400.000 millones de pesos. O sea, que un 5% de 400.000 millones de pesos. Y cuando uno tiene un portafolio de inversión, y solamente por el hecho de diversificar, pues mitiga el riesgo. Entonces se puede hacer una prueba, en mi opinión, si hacen una pequeña inversión de 5%, y eso podría pues aumentar la rentabilidad a los aportantes de los fondos de pensión, y al mismo tiempo pues generar recursos adicionales para las arcas públicas. O sea, en buen español, como dicen por ahí, sí. El gobierno lo que lograría con eso es recibir recursos frescos para su operación de Catalina o de otros, vendiendo parte del capital de lo que ha invertido. Correcto. Con fondos privados, que son de la seguridad social, o sea, de las pensiones, de personas que no lo van a recibir por lo menos dentro de 15 años. Correcto. O sea, eso quiere decir, dame ese dinero, te voy a pagar más que lo que tú estás generando ahora mismo en el mercado, me va a resolver un problema a mí y todo sigue marchando. Hay credibilidad, hay confianza, porque el mayor garante, el fiador solidario de los fondos de pensiones es el Estado Dominicano. Sí. El Estado Dominicano, que no queremos que el gobierno se meta en esto. ¿Cómo que no? El gobierno es el garante de todos esos fondos, ¿eh? Claro. Y lo dice la propia ley. Ahora. Pues son proyectos del gobierno. Claro. Pero ¿qué pasa? Tenemos una ventaja. Ya, aparte de que la Comisión Clasificadora lo ha aprobado, la operación, los tres principales líderes sindicales, que son Pepe Abreu, Gabriel del Río y Jacobo Ramos, han hablado favorablemente de la inversión. En las dos. En Catalina
y en red vial. Que son los que representan realmente Los la gran trabajadores parte de los de los ahorrantes. que son contribuyentes. Claro, claro, Pero Correcto. nadie importante se ha opuesto a eso. Sí, siempre hay voces. Sí, siempre hay Sí, algunas claro, personas que claro. Y se ponen a hablar de que los fondos de pensiones, que aquello, que lo Pero otro. estamos hablando, como repito, un porcentaje un- muy pequeño sí, que del eso es un portafolio riesgo. del fondo de Que pensiones. eso es un riesgo, que mi cuarto, que no, pero espérate un momentito, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, hay que poner la cosa clara. En Yo creo que perspectiva. oye, Los bichos están de acuerdo. Trujillo lo está diciendo claro. Y lo que quiero es complementar la opinión suya para que la gente, los trabajadores que están ahí, dicen, no, pero esos son los cuartos míos, ¿eh? Ah, no, porque, y óyeme, quien más te cuida tus recursos es el Estado en este Así caso, es. ¿eh? Así es. Porque es sencillo, como la gente quiere apostar a que la AFP desaparezca en el sistema de capitalización individual, que desaparezca. Bueno, pues darle los cuartos a la gente, toma. ¿Cuánto tú tienes invertido ahora mismo en la cuenta, en la CCI? Ah, yo tengo 2 millones, toma tus 2 millones. Guárdalo. Yo le apuesto que dentro de un año no tiene un peso. Así es. Yo puedo sacar lo mío. No lo puede sacar. No, pero si están pidiendo que el sistema colapse, es como se hizo en otros países, Ujú. es para devolver los cuartos o para crear un fondo de reparto, que no se puede hacer porque Y que el no- gobierno sería Ujú. el que va a cargar con el déficit de eso. Así es. Sí, Mira. corre. Sí, dígame. Adelante. Gracias. Mira, el proceso de privatización de empresas, que es lo que se está planteando. que puede- Capitalización, ¿no es que se le puede llamar? O ¿Qué Priva- privatización? Porque es mitad y mitad. No. Puede ser una privatización, o sea, están hablando ahora mismo de privatizar, o sea, el 40 y Capitalizar. pico por ciento, 49%. 49% de las plantas de Punta Catalina, que son unos 1.000 millones, pero también se ha rumoreado y se ha hablado de privatizar la empresa completamente. Y los procesos de privatización en cualquier país industrializado es un proceso normal. Porque o sea, se le pasa, lo que comentaba antes, el gobierno le pasa a esa empresa a tecnócratas o a personas capacitadas en esa área que en teoría se supone que le va a generar, que va a manejar o a gestionar ese proyecto mejor que el mismo gobierno y que le va a aumentar la rentabilidad en este caso a los aportantes de la AFP. Y repito, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño del portafolio de inversión de la AFP. O sea, en lo que tiene que ver con la RD Vial y la planta de Punta Catalina. O sea que no veo que los aportantes de los AFP no se tienen que poner nerviosos ni mucho menos. Mira, Pero eso- que hay eso un se va a sector analizar, que la quiere entera. ¿Perdón? Todo, Hay un sector que la quiere entera a todo Punta es posible. Catalina. Todo es posible. es posible si la pagan. Exacto. Exacto. O sea, sí, Y si pero me está conviene como otro negocio. problema, yo lo que Compramos otra con los 2.000. exacto, si yo lo que digo que Compramos otra. si el proceso es transparente, si tienen todas vamos a decir, si cumplen con todos los requisitos de las autoridades supervisoras, la supervivencia de valores de todas las personas, de todos los organismos que la van a supervisar a Punta Catalina, o sea, y le dan la clasificación, y también reciben una clasificación de una Calificadora calificadora de de riesgo de primer orden, y también es deber del inversionista pues hacer sus deberes, su due diligence. Debida diligencia. Su debida diligencia y revisar los estados financieros, aunque en caso de Punta Catalina y RD Vial realmente no hay muchos estados financieros. No, pero tiene que haberlo, ¿eh? sí, pero hay poco histórico. No. Una cosa es que sean públicos. Pero los estados financieros están ahí. Lo que, Sí, pasa están es ahí. que lo que inversión. pasa es que son recientes. Que son recientes. Pero hay una inversión. Sí, claro. Claro, Sí. está muy bien. No, obviamente hay un estado financiero, pero no hay mucho histórico. Me refiero que no pueden, solamente puede comparar, no sé, un año, 6 meses. Exactamente, Eso, lo que ha durado. Porque Exacto, yo lo que que soy- habla el proyecto. yo que soy contador público, le digo, el estado financiero de Planta Catalina se llama estado financiero en etapa de desarrollo. Eso es. En etapa de desarrollo. Bien. Licenciado, en el día de ayer hablábamos del presupuesto y yo decía, y de la tasa de cambio, que yo no estaba preocupado en este momento por la tasa de cambio, porque cuando vi el comunicado de la Asociación de Bancos, vuelven y reiteran, y es importante, que como quiera se está esperando una partida importante de recursos que vienen de los financiamientos que corresponden cada año en dólares y entran, Ujú. y esos son dólares que llegan y estabilizan la tasa de cambio. Ujú. Y le decía a Andrés Terrero, digo, Andrés, ¿qué pasa si un día la República Dominicana no tuviera endeudamiento? Entonces, si no nos endeudáramos, no tendríamos estos dólares que son ya parte necesaria de los dólares que se necesitan cada año para mantener estos niveles de tasa de cambio. Por otro lado, tú dices, ¿por qué mencionas esto? Bueno, porque al final
es por qué se buscan esos financiamientos, y es para que el presupuesto, completar el presupuesto. El presupuesto no recauda lo suficiente, no se recauda lo suficiente que hay que invertir. Entonces, esa diferencia se busca. Y se habla de que se va a tener en bonos locales y en préstamos internacionales de diferentes tipos. Pregunto, escucho cuando usted dice hay que saber en qué invertir. Cuando se habla de la inversión de las AFP, cuando se habla de bonos que van nacionales que van para financiar el Estado Dominicano. Y escuchamos los fondos de pensiones a nivel de las empresas que bregan con valores. Tú dices que aquí no hay mercado de valores, que solo están depositando en dos instrumentos básicos, que son bonos de Hacienda y bonos del Banco Central. ¿Pero quién dice? Bueno, lo que se ve, cuando tú analizas el grueso de las inversiones, es bono de Hacienda, bono del Banco Central. Tú tienes lo que las administradoras de fondos de pensiones tienen todo su dinero, o en los bancos, o en bono de Hacienda, o en el Banco Central. Entonces, le pregunto, ¿es que hay diferentes tipos? ¿Es del mismo bono que estamos hablando? El que se utiliza para endeudarse localmente, el que se utiliza para el déficit del Banco Central que viene del problema aquel de los bancos. El déficit cuasifical. El déficit cuasifical, el que se utiliza para suplir el presupuesto, el que se utiliza para la AFP, para poner el dinero en la AFP, y el que se utiliza cuando uno quiere invertir en una empresa de valores para buscar una mayor rentabilidad. ¿Estamos hablando del mismo bono? No, no son los mismos bonos. Por ejemplo, los bonos que el gobierno dominicano coloca en los mercados internacionales son bonos soberanos. No, yo le hablo de la parte local. De la parte local. Sí. Cuando se habla de Hacienda y Banco Central, es lo mismo. Bueno, no es exactamente lo mismo. O sea, es el mismo instrumento de inversión, pero recuérdese que el Hacienda no tributa. Pero es básicamente el mismo producto financiero. ¿Esa es la diferencia entre el Banco Central o sea, el bono del Banco Central de la República Dominicana sí tributa el 10%. ¿Qué usted le llama a eso? Usted que habla de dónde invertir y cómo invertir. Cuando usted dice que sí tributa, es que si usted pone un dinero y ese dinero le dio una rentabilidad al año de 100,000 pesos, usted tiene que pagar el 10,000 pesos de impuestos sobre la renta sobre eso. Sobre los intereses, los cupones de los bonos generados. Ajá, pero si lo pongo en Hacienda, no. Nada. Está exento de impuestos. Está exento de impuestos. O sea, por eso hay muchos temas que hay una competencia entre Hacienda y Central y debería ser un único emisor de bonos. Pero la tasa de cambio, la tasa de interés del Banco Central es superior a la de Hacienda. No necesariamente. O sea, son muy parecidas. En algunos casos puede ser superior, depende de la curva de rendimiento de los bonos. Y a nivel mientras más largo sea el plazo, pues ambas tasas van a ser más altas. Yo creo que uno dice que un país es lo mismo y que los países no quiebran y que es el sitio más seguro. Bien, pero a nivel de seguridad, ¿usted entiende que estos dos tipos de instrumentos tienen los mismos niveles de seguridad? Sí, o sea, vamos a ver, aquí en República Dominicana esos dos instrumentos son considerados libres de riesgo. En República Dominicana. O sea, y están clasificados como grado de inversión. Pero esos mismos bonos fuera de República Dominicana, bueno, vamos a ver, en República Dominicana son considerados productos libres de riesgo. Los bonos de Hacienda y bonos del Banco Central. O sea, cuando se dice libre de riesgo, es de riesgo a que se pierda el dinero. A que se pierda el dinero. Lo que uno ve que pasa cuando un banco cierra. Correcto. Pero tiene sus riesgos normales de una inversión. Inherente. Por ejemplo, la devaluación, la tasa de interés. Riesgo del mercado, riesgo de liquidez, puede ser, o sea, riesgo del mercado de una situación puntual que se presente, riesgo de liquidez, que no haya suficiente liquidez en el mercado para comprar un instrumento de inversión, con lo que usted comenta, señor Jacín, riesgo de depreciación. Reputacional. Riesgo cambiario, sí existen diferentes riesgos. Entonces, todo este dinero del que se habla, que entra a estos instrumentos, y es el dinero que hablan de que se debe de autorizar para otro tipo, ya cuando llega a Hacienda o llega al Banco Central, ese es el instrumento que se habla que no solo se depositen ahí, sino que se coloquen en otro tipo de actividades
para que puedan generar una mayor rentabilidad, por ejemplo, en el caso de las AFP o en el caso de un mismo fideicomiso que se cree con cualquier fin? Sí, también que en el último programa, no sé si me hizo una pregunta. Sí, ahora mismo, o sea, en el último programa quedó pendiente algunos productos que, o sea, rápidamente, en el último programa hablamos que en el mercado dominicano se podía comercializar, obviamente, certificado de depósito, que es el producto tradicional de la banca, fondos de inversión abiertos y cerrados, y los bonos gubernamentales de Hacienda y de Central. Pero se me olvidó olvidarle comentarle que también hay contratos de fideicomiso, una fiducia o un contrato de fideicomiso, básicamente son tres participantes que están involucrados en la operación o en el contrato. Está el fideicomitente, que es el que cede los activos o los títulos, las propiedades, donde plasma en una carta, en un contrato, todo lo que desea que la fiduciario o el fiduciario haga con esos activos, es decir, o bien generar, sacarle provecho económico para un tercero, que es el fideicomisario, o también para gestionar los activos dentro de la fiduciaria. O sea, la fiduciaria tiene que hacer o cumplir al pie de la letra lo que el cedente, es decir, el fideicomitente, le dice, le comenta o le instruya que haga. Y todo esto va para el beneficio de una tercera persona, que es el fideicomisario o el beneficiario, que puede ser la misma persona que el fideicomitente. En este caso, entonces también hay básicamente 4 tipos de fideicomisos. Hay 4 tipos de fideicomisos que están los fideicomisos en República Dominicana: fideicomisos de garantía, fideicomisos de planificación sucesoral, de herencia, pero esos dos son contratos, entonces no son productos de inversión. Lo que sí son de inversión son los fideicomisos de oferta pública, que eso básicamente, o sea, tú eres uno es el cedente o el fideicomitente, le cede unos activos, ya sea un edificio o un edificio comercial. Entonces, con ese edificio comercial, pues la persona, el beneficiario, o sea, la fiduciaria le maneja el edificio comercial al fideicomitente. Como el fideicomitente, como él lo decida. Entonces, el beneficiario, porque puede ser el mismo fideicomitente, recibe los ingresos en forma de pagos de los alquileres, ya sea de un edificio comercial o un edificio residencial, y también eso es, le estaba comentando, también es muy parecido a la oferta pública, a un fideicomiso inmobiliario, que básicamente es lo mismo que un fondo de inversión inmobiliario. Lo único que en el fondo de inversión, pues los participantes, o sea, los inversionistas, los que llevan el fondo tienen que buscar a los inversionistas en el mercado. O sea, invierten, claro. Ellos emiten una participación. En algunos casos los inmóviles son la venta de un porcentaje de la participación. Entonces esto le da la posibilidad tanto como en fideicomiso de oferta pública como en fondos de inversión inmobiliario, le da la oportunidad al inversionista a no tener que comprar, por ejemplo, un apartamento o comprar una casa. Simplemente recibe un dividendo, unas participaciones por invertir en un fondo que invierte en diferentes, valga la redundancia, viviendas y edificios comerciales. Usted mencionó, perdón, Terrero, sí. Usted mencionó el fideicomiso de garantía. El fideicomiso de garantía es un instrumento que se crea para garantizar el dinero de la inversión de alguien. Cuando se dice, no necesariamente un proyecto, usted puede hacer un fideicomiso y decir, yo le voy a prestar un dinero a Juan. Correcto. Y voy a utilizar esta propiedad. Es la parte más segura, yo creo que sustituye en esa parte lo que es una hipoteca. Exacto. Porque no necesariamente tiene que haber un negocio, un proyecto envuelto. Háblenos de las virtudes que usted le ve al fideicomiso de garantía y por qué casi todo fideicomiso de los otros tipos, con excepción del familiar, tiene un fideicomiso de garantía incluido en la parte que tiene que ver con los activos. ¿Por qué se ligan ahí? Ahí se ligan los fideicomisos. O sea, hay fideicomisos de lo que se hace en inmobiliario que casi siempre tienen un fideicomiso de garantía incluido. Sí. Primero los activos del fideicomiso son inembargables por ley. Entonces que eso evidentemente ayuda. O sea, ante un tercero, o sea, si por ejemplo el beneficiario, en este caso la tercera figura de un contrato de fideicomiso,
es el que está, o sea, el que está pidiendo la garantía. Entonces, y si el fideicomitente le cede la garantía y lo administra la fiduciaria, pues es un activo, vamos a decir, o sea, más seguro, más seguro ahí es muy difícil porque está 100% asegurado por la fiduciaria, que son expertos en esa materia y son bienes o sea, que no se pueden embargar, inembargables. Entonces, eso para el beneficiario es totalmente transparente, ¿no? Esa garantía. Pero yo tengo una pregunta final de mi parte. Sí. Y para ustedes los economistas que hacen análisis sobre situaciones tangibles y sobre otras proyecciones intangibles. Y hay factores exógenos o externos que nosotros no podemos controlar. O sea, no dependen de nosotros. Y ustedes, todo eso, como ustedes son especialistas economistas, lo manejan y se ponen un factor esto, con aquello. En el Medio Oriente hay hace mucho tiempo un problema serio. Y se ha incrementado más con el tema de ISIS. ISIS ahora, en la última semana, acaba de prenderle fuego a varios pozos petroleros. Es una estrategia. Además de que ellos se están nutriendo del petróleo también para su guerrilla y su acto terrorista. Yo quisiera que usted me dijera brevemente cómo entra el tema de la OPEP, son los países productores de petróleo, el componente del precio del petróleo y el impacto que pudiese tener eso en República Dominicana con el precio de la gasolina, que no lo controlamos nosotros, al margen de que tengamos un impuesto importante ahí, pero el precio, el costo de la mercancía, que sería el petróleo, no lo podemos manejar nosotros. ¿Cómo usted me hace una movida de todo eso? Eso, o sea, el precio del petróleo tiene, nosotros obviamente medimos el precio del petróleo, utilizamos la medición del WTI, West Texas Intermediate, que es la medición que se utiliza en Texas, en Estados Unidos, para medir pues, la fluctuación en los precios del petróleo. Y ahora mismo en los últimos 15, casi un mes, está rondando los $50. Eso, básicamente el precio del petróleo sube o baja dependiendo de qué diga o no diga un miembro de la OPEP. Por ejemplo, Rusia y Arabia Saudí, que son los dos exportadores de petróleo más importantes del mundo, en la última reunión que mantuvieron los países de la OPEP, pues sí se decidió recortar la producción del petróleo, y eso pues por eso ha subido el precio, pero llegaron a un acuerdo, vamos a decir, macro, o sea, y todos los países, por ejemplo, que no pertenecen a la OPEP, como Estados Unidos y otros, o sea, que todavía no hay, el precio se está definiendo un poco a nivel muy macro, o sea, realmente ahora mismo estamos en $50 y se ha mantenido ahí porque la OPEP ha dicho que no va a producir más, pero sin embargo las noticias de ayer vimos que Estados Unidos todavía está produciendo, y hay otros países que todavía siguen produciendo, o sea, que siguen produciendo petróleo, que no lo están recortando. Entonces, eso ¿cómo nos afecta a nosotros? Pues evidentemente, mientras más baja el precio y mientras más desacuerdo tenga la OPEP, pues mejor no va a ir a nosotros. La tendencia a que suba. La tendencia es a que suba, y es importante también que, por ejemplo, aquí otro producto que se podría implementar en este país son los forwards o los futuros, que son productos derivados. Sí. Y me parece que le hicimos... No lo usamos. Hicimos una especie de póliza de seguro de compra de gasolina el año pasado. Sí. O sea, un salvamento. Un salvamento, pero realmente eso es un forward que básicamente tú, es un contrato. Asegura un precio. Que tú aseguras un precio en el futuro. Entonces tenemos que prepararnos para eso, porque aparentemente el precio de la gasolina... la tendencia es hacia el alza. Sí. En los próximos 2 o 3 años, y sobre todo los países exportadores, Colombia, Venezuela, tenemos que prepararnos a una posible subida de precio del petróleo, y no estaría mal que trabajemos con algún banco americano o a través de un banco local, y el gobierno pues fije un precio. Fije un precio del petróleo. Eso habría que preguntárselo a Magín Díaz, que estaba trabajando. Sí, sí. Luego del asunto de que él hizo trabajó en la parte de la compra de los bonos a Venezuela. Uh-huh. Él estaba trabajando, según nos informaron, en la posible compra de un seguro que garantizara el precio del petróleo a futuro, sí. Uh-huh. En los próximos 3 años. Yo creo que deberíamos... Ahí entramos en el proceso ya de los cambios, sí, no sé en qué, realmente no sé. Pero es importante, ya tenemos que terminar porque tenemos otro invitado, pero es importante lo siguiente, para que miremos solamente lo que pasó.
Venezuela es un productor de petróleo importante y es miembro de la OPEP. El señor Maduro, que acaba de aprobar su presupuesto entre ellos y la Suprema Corte de Justicia, no con el Congreso, cambió la estructura del presupuesto en Venezuela. Antes era 83, que dependía del petróleo, y 17% de ingresos internos. Y lo puso al revés. O sea, dice, no, 17%, el número puede ser variable, de petróleo y 83 de ingresos internos. O sea, qué locura. Hay que ver qué significa eso. Algo él vio. Y también dijo que el precio del petróleo debería ser $70. Exacto. Yo no sé dónde sacó ese dato. O sea, porque él inventa muchas cosas. Sí, pero tiene la OPEP. Entonces, lo que él diga también tiene un sentido que nosotros deberíamos verlo cuidadosamente. Correcto. Yo creo que Sí, yo hemos creo- terminado, ¿verdad? Sí, pero ¿O tú tienes algo más? no, tú sabes que nosotros tenemos que hablar de algunos productos luego ya más puntuales. Eso yo quiero que preparemos ya con estos dos programas, uno ha hablado del punto de vista general. Creo que ya podemos traerle a las personas ya ofertas de inversión que puedan pensar y decidirse con grados de seguridad o de diferentes tipos de niveles de riesgo. Entonces, podemos decir, miren, si invertimos en peso en tal sitio, en tales bonos, puede invertir a tanto plazo. Hay preguntas que le llegan a uno que uno a veces no sabe. Si no haríamos programas explicando, no la podríamos hacer, que es cuando se vende un bono de segunda, de la segunda vez, que los tenedores de los puestos de bolsa te pueden vender bonos que a lo mejor le quedan 3 años, 4 años, que si tú no puedes sacar tu dinero después, sí, ¿qué costo tiene esto? Yo creo que esa es la parte que debemos de tocar, que la gente quiere saber, porque hay muchas dudas al respecto, sobre todo que este tipo de operaciones lo que tienen es 4 o 5 años ejecutándose en la República Dominicana. Correcto. Licenciado, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.